Bueno, pero ya saben por el momento que el reloj está ahí en Alajuela, no los confunda. Pero bueno, vamos a hablar de nuestros huesos y de esa masa muscular que generamos cuando jóvenes. Saben que es muy importante para realmente mantenernos nuestros huesos fuertes a lo largo de la vida. Hoy nos acompaña el endocrinólogo, el doctor José Alejandro Kopp, justamente para ayudarnos a resolver o a prevenir qué pasa con ese adelgazamiento de nuestros huesos. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Por qué cuando hablamos de osteoporosis la gente, ¿verdad?, la denomina o dice que es una enemiga o una epidemia silenciosa? Sí, yo creo que ese aspecto y ese término es muy importante porque en realidad es un padecimiento que da muy pocos síntomas y desgraciadamente muchas veces las personas se dan cuenta que tienen la osteoporosis cuando ya se presenta la complicación más temida de este padecimiento, como son las fracturas. Entonces realmente cuando hablamos del tema de osteoporosis es un tema primero que hay que pensar en cómo prevenirla y posteriormente cómo diagnosticarla tempranamente para tratarla y evitar que se presenten las fracturas, que son lo que realmente queremos evitar. Ahora, doctor, ¿qué le pasa al hueso? Para ir entendiendo qué es lo que pasa cuando llegamos a una osteoporosis. ¿Qué le pasa al hueso cuando va perdiendo esa capa de calcio, ¿verdad? Cuando va debilitándose o desapareciendo o quitándose el calcio. Sí, es correcto. Ese es el problema, digamos, que se va presentando una vez que ya el hueso se formó, que esto es un aspecto importante porque las dos primeras décadas de la vida, es decir, antes de los 20 años, estamos formando hueso. Quizás si nos pudiera explicarlo, ¿podemos ilustrar un toque o un poquito con estas imágenes, doctor? Sí, en realidad este aspecto, este hueso es el hueso que ya está completamente formado y es un hueso que tiene una densidad adecuada. Aquí estaríamos hablando de qué edad, por ejemplo. Bueno, se dice que la mayor cantidad de hueso probablemente lo vamos a tener entre los 30, 35 años y después, desgraciadamente, independientemente de cada persona, vamos a ir perdiendo una cantidad de hueso, lo que llamamos de la densidad de hueso. Y es cuando se va presentando este fenómeno, que se va a ir debilitando porque se va a ir disminuyendo la cantidad de densidad del hueso, es decir, del material, no solo de calcio, sino de otras sustancias que tenemos en el hueso. Ok, doctor, para pasar, por ejemplo, de esta a esta y ver ya los poros o los huecos que vemos en estas o en estos, ¿cuánto tiempo aproximadamente pasa para llegar a ese punto? Eso depende de muchos factores. Uno de los factores que queremos resaltar es que podemos maximizar la cantidad de hueso en esos primeros años de vida, que es cuando estamos formando los huesos. Y eso es un aspecto importante porque a veces nos preocupamos de los huesos únicamente cuando ya lo estamos perdiendo. Sí, claro. Pero no nos preocupamos por hacer huesos de buena calidad y con bastante densidad. Y eso es un mensaje para las personas que están en esos primeros 20 años de su vida, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que alimentarse bien, que tienen que evitar situaciones que puedan disminuir la capacidad de formar un buen hueso. Uno dice, ¿en qué se diferencia una de la otra? Si nos pudiera, por favor, explicar. Claro, tal vez los términos lo que quieren es simplemente estratificar el momento en el cual está la persona, ¿verdad? Tenemos un hueso normal donde todavía no ha iniciado esa pérdida que hemos venido comentando y un estadio intermedio antes de llegar a la osteoporosis es lo que llamamos osteopenia. Es simplemente una forma de clasificar a la persona en un estadio menos severo de esa pérdida de hueso que ya cuando tiene lo que llamamos osteoporosis. Aquí estoy arrancando en mi pérdida y aquí ya estoy como... Correcto, ¿verdad? Es una condición de severidad de la densidad del hueso. ¿Qué es la densidad mineral ósea? Para también quedar claro, doctor. Ok, esto es un aspecto que también es importante aclarar. Cuando estamos hablando del riesgo de una fractura, que como mencionábamos al inicio es lo que queremos evitar, vamos a tener dos componentes. Uno, lo que es la densidad del hueso, que para hacer un ejemplo podemos decir que si estamos construyendo una pared, vamos a tener una cantidad de cemento que le vamos a poner a esa pared y entre más cemento le pongamos, más densidad tiene ese hueso.
Pero hay otro aspecto que es la calidad del hueso. Claro. Y la calidad del hueso no se define solo por la densidad, es decir, por la cantidad de cemento que le estamos poniendo, en este caso calcio, sino de la calidad de los materiales que estamos utilizando. Entonces, una buena varilla, que son las proteínas que tenemos en el hueso, que sean de buena calidad, una buena calidad de el calcio y de los otros minerales que se depositan, también forman parte. Entonces, cuando hablamos de densidad, que lo podemos medir mediante un examen que se llama la densitometría ósea, que es un examen muy sencillo y que se usa mucho para determinar el diagnóstico de osteoporosis, estamos hablando de cuánta cantidad de minerales tiene ese hueso. Pero la valoración de la calidad de esos materiales la hacemos desde el punto de vista clínico, conociendo los antecedentes de la persona, conociendo obviamente la edad, claro, los hábitos, otros aspectos que también tomamos en cuenta para decidir qué tanto riesgo tiene esa persona de sufrir una fractura. Doctor, empiezan las consultas y se generan porque hay muchas dudas con respecto a esto. Precisamente una televidente nos llama y nos dice que su esposo, que tiene 33 años, es muy joven la verdad, empezó con un dolor básicamente cuando hacía el hombro para atrás, dice ella. Pero entonces, de un tiempo para acá, se le hizo una pelota como dura. ¿Qué podría estarle pasando? Sí. ¿Qué recomendación tiene para él? Ok, esto es algo que es importante señalar cuando hablamos de dolor, porque esto es una confusión que se presenta muy frecuente. Lo queremos asociar a la osteoporosis, pero como decíamos que es una enfermedad silenciosa, Claro, no es el dolor la manifestación típica de la osteoporosis. Entonces, si hay dolor, probablemente estamos hablando de que hay algún otro tipo de padecimiento. En las articulaciones, muy frecuentemente hay problemas dolorosos por desgaste, por inflamación, y eso pues es algo que se debe evaluar. La presencia de una masa, una pelota, como dice la persona que nos llamó, pues obviamente necesita una valoración médica para determinar cuál es la causa de ese padecimiento. Ahora, doctor, cuando hablamos de sarcopenia, ¿qué significa eso? Sarcopenia es un término que le damos cuando el músculo propiamente se va disminuyendo en su volumen, en su cantidad, ¿verdad? Porque también es un tema importante cuando hablamos de salud del hueso, porque el hueso recibe un estímulo que es la tensión, la tracción que producen los músculos sobre los huesos, y eso es un estímulo también para que el hueso se vaya formando, se vaya fortaleciendo, y inclusive las caídas, que son el principal mecanismo para que haya una fractura, va a depender también de cuánta cantidad de músculo tengamos y cuánta capacidad tengamos para nuestros movimientos y evitar así una caída. La sarcopenia, que es un padecimiento que está relacionado también con la edad, conforme vamos avanzando en la edad, se va a ir perdiendo un poco de masa muscular, también es un determinante o una condición que aumenta el riesgo de llegar a sufrir una caída y por ende una fractura en las personas con osteoporosis. Ahora, Ambos padecimientos. una de las preguntas que ya nos están haciendo por ahí, doctor, es que si las personas que tienen osteoporosis pueden tomar café o no. ¿Es un mito o sí se relaciona? En realidad, dentro de los factores de riesgo que hemos mencionado de que pueden favorecer la severidad o la velocidad con que se presenta este padecimiento, se ha establecido que tal vez el exceso de café podría tener algún efecto negativo. Pero cuando hablamos de exceso, probablemente estamos hablando de más de 6 o 7 tazas al día, ¿verdad? Entonces no es la toma habitual de café que va a dar este problema, sino realmente un exceso podría estar involucrado en esta condición. O sea, las 3 tacitas no las podemos tomar con calma. No hay problema. Si en un país cafetero como el nuestro no hay problema. Doctor, muchísimas gracias. A trabajar todos los jóvenes que están en casa, a trabajar todo este hueso para que nos pueda dar larga vida, ¿verdad? Así es. Doctor, yo creo muchísimas gracias. La prevención siempre va a ser muy importante. Totalmente de acuerdo. Que pase un feliz día, doctor. Gracias. Muy amable. Bien, nosotros nos vamos, 8:43 minutos y continuamos con Vero.